Buenas tardes, compañeros, compañeras. De vuelta con la llamada Ventana de Carlos. Estoy en compañía de Gabriel Chávez y Walter Fregenal. Y quiero tocar un tema que en realidad es muy dinámico. Un tema que yo opino que recién empieza, un tema que atañe también a la geopolítica mundial, y atañe a la tecnología a fondo, profunda, pero a su vez, como después lo voy a desarrollar, atañe a un tema religioso. Estoy hablando de la compañía Palantir, fundado por Alex Karp y Peter Thiel, que Peter Thiel es el director, digamos, el dueño, y Alex Karp es el director ejecutivo. Lo que pasa es que estos dos muñecos habían tenido una asociación para fundar la empresa PayPal, que es una empresa menor tecnológica. Con esa plata fundaron Palantir, que hoy esa empresa, Palantir, tiene el capital, la friolera, de 21.000 millones de dólares. Se dedica a la información militar, a la información hacia el Pentágono, para la CIA, para el Servicio de Inmigración norteamericano, para el Departamento de Policía del mismo país, y decenas de gobiernos extranjeros. Tiene contratos gubernamentales en defensa, inteligencia y vigilancia, algoritmos a fondo, en la mitad de los países de Occidente. Los objetivos de esta empresa, dicho por ellos mismos, es que la libertad y la democracia son incompatibles entre sí. Y esto es promover guerras para lograr la paz en el mundo. Promueven el servicio militar universal y niegan la inclusión social, porque su credo es la tecnología del poder. Paso a detallar lo que dijo Peter Thiel textual. La ciencia y la tecnología son aliados en un marco en el que Dios obra a través de nosotros para construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Nada más y nada menos. Por eso le decía que atañe también a un aspecto de teología, un aspecto que vamos a seguir detallando, un aspecto religioso. ¿Cuál es la historia personal de este personaje? Nació en Alemania en 1967 y su padre, llamado Thiel, fue un ingeniero químico en una mina de uranio en Namibia, continente de gente negra. Namibia, una ex colonia alemana, y fue refugio de los nazis a partir del año 1945. Era realmente lo que hizo el padre de Thiel, era un genocidio de negros. ¿Por qué? Porque el uranio lo manejaban ellos en la mina, pero sin ningún tipo de protección. No se sabe la cantidad de víctimas que tuvieron. Y este hombre, o sea, Peter Thiel, se crió en la ciudad nazi de Swakopmund, en Namibia. Digo nazi porque la costumbre de ellos era hacer el saludo nazi por la calle. Y se fueron todos en 1977 a ese nido que se llama Estados Unidos. Digo nido por mi cuenta. Su maestro fue, esto es una inversión religiosa, es una inversión para el cristianismo. Tiene en cuenta su maestro, Carl Schmitt, que habla de que Palantir es un catechón. Catechón es una palabra griega, está en la Biblia, por supuesto traducida al griego. ¿Qué es eso? El catechón es lo que dice la Biblia, una fuerza que contiene la llegada del anticristo y por lo tanto no debe estar limitada por las reglas que rigen a las personas. Todo eso para decir que la tecnología es lo principal. Ese catechón, ellos lo consideran que son ellos el catechón. Ellos consideran que ellos paran el anticristo. En el transcurso de esta exposición van a ver a ustedes que paran realmente.
Cuando dicen que no debe estar limitado por las reglas que rigen a las personas, estamos hablando de una antecultura de los pueblos. Porque las reglas que rigen a las personas no habla de derecho, habla de cultura. Son las reglas que nosotros estamos acostumbrados a convivir continuamente. Entonces, para ellos, la fuerza que contiene el anticristo no es el cristianismo. Para ellos, el catecón, o sea, la fuerza que contiene el anticristo, son precisamente la empresa Palantir. También promueven el pacifismo como patología social, porque dicen que el mundo es un campo de batalla de civilizaciones donde alguien o alguna civilización tiene que dominar. Entre civilizaciones el principio es no coexistir, no negociar, sino dominar. Y acá tenemos que hacer una digresión, porque en realidad esa teoría, esa ideología, era absolutamente de los nacionalsocialistas alemanes, de donde Hitler, Adolfo Hitler lo nombraba, que la historia para Hitler era la lucha de civilizaciones, desde ponderando al Imperio Romano, ponderando a los griegos, por sobre todas las otras civilizaciones. También es cierto que hace muy poco tiempo, en la plena guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel y Estados Unidos contra Irán, atacando a Irán, Donald Trump ha dicho que le vamos a barrer la civilización. Por otro lado, hace poco tiempo, Milley habló y dijo, con respecto a esto, ¿para qué queremos civilizaciones que son ineficientes? Tienen que sobrevivir las civilizaciones que son eficientes. La dinámica de esta empresa es que el fascismo hoy tiene indicador bursátil, perdón. Es una empresa que tiene indicador bursátil, capacidad de servidor y contrato con Ministerio de Defensa de la mitad del mundo occidental. Este Alex Karp realmente es un binomio, son dos personas, Alex Karp y Peter Thiel. O sea que ya internamente en la empresa uno es más que otro, tiene más prestigio, es indefinido, son los dos lo mismo. Alex Karp, en abril del 26, publicó 21 tesis en el libro La República Tecnocrática, donde habla de poder puro, persuasión blanda, y que esa característica debe ser el futuro de Occidente. Este Karp se doctoró en teoría social en Frankfurt, Alemania, y tuvo como maestro al conocido filósofo Habermas. Esto es muy revelador, porque ahí está, la construcción que hicieron de su teoría. Habermas se remite a la inserción de las instituciones y es un teórico del diálogo público. Ellos fundan una empresa de información interna y externa estatal como Palantir. O sea, si apoyan lo que dice Habermas sobre el diálogo público, lo trastocan, lo dan vuelta y fundan esta empresa de información interna y externa. Junto a Peter Thiel se vendió herramientas tecnológicas de vigilancia. Palantir se fundió en el 2001, en el mismo año que se fundó el llamado pentagonismo. ¿Qué es el pentagonismo? Pentagonismo es la inclusión en la política norteamericana, el pentagonismo viene de Pentágono, la inclusión en la política norteamericana para que el Estado norteamericano le gire fondos a las empresas de armamento, por supuesto que no son fábricas comunes, donde incluso Palantir seguramente que tiene su tajada, para que produzcan lo que diga el Departamento de Estado. Entonces se llama pentagonismo, es una nueva modalidad
para desarrollar la industria norteamericana y desarrollar a su vez el poderío militar. El sistema de defensa de los Estados Unidos se llama Maverick Smart y funciona con el software de Palantir. Intervinieron en el genocidio de Gaza, el ataque a Irán y el secuestro a Venezuela. Pero siempre con los datos que proporcionaba Palantir. Porque en realidad Palantir es lo que militarmente se conoce como adquisición de objetivos. Adquisición de objetivos significa lo que se va a conquistar, lo que se va a bombardear, lo que se va a destruir. Entonces es una adquisición de objetivos en base a sus datos en las operaciones militares. En realidad ellos plantean la lista de objetivos a eliminar. Se lee en las 21 tesis del manifiesto del director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, la República Tecnológica. Textual. Algunas culturas han logrado avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Entonces, culturas y civilizaciones. Estamos hablando de culturas y civilizaciones. Si hay una guerra de civilizaciones, entonces hay una guerra de culturas. Y si hay una cultura, según ellos, según sus pensamientos, si hay culturas disfuncionales y regresivas, se merecen ser destruidas. Entonces surge el conflicto como norma junto a la jerarquía. Y ellos ponen una jerarquía de culturas en el mundo y ahí surge el conflicto como norma de destrucción. Pero a su vez Palantir apunta a la fusión de las corporaciones y el Estado. Las corporaciones, las enormes empresas, por supuesto, las tecnológicas serían las principales, que son corporaciones inmensas. Estamos hablando de 21.000 millones de dólares solamente de ellas. Ahora bien, la respuesta a todo esto empieza a verse, por supuesto, con gente muy preparada, como Mark Kokelberg, catedrático de filosofía en la Universidad de Viena, calificó a esto como tecnofascismo. Y ahí quiero hacer una distinción, en mi opinión personal, que no sería un tecnofascismo, sería un tecnonazismo, porque en realidad la teoría de la lucha de civilizaciones le corresponde a los nazis y nunca al fascismo. No fue el fascismo, dejando el habla de ideología, ¿no? El famoso economista griego que peleó muchos años cuando Grecia entró en crisis hace 12, 15 años atrás, el famoso economista griego Varoufakis textualmente dice, a la catástrofe nuclear se suma la amenaza existencial de la inteligencia artificial. Eso es lo que supone para la humanidad, una catástrofe nuclear. Los personajes asociados a esta empresa Palantir son, a Karp y Thiel, en Palantir son Elon Musk, lo conoce todo el mundo, David Sacks, que es el zar de la inteligencia artificial, el rey de la inteligencia artificial y de las criptomonedas. Michael Katzios hoy dirige la Oficina Política, Científica y Tecnológica de Estados Unidos. Jacobo Helberg, asesor estrella de Palantir, es subsecretario de Estado. Hoy es subsecretario de Estado. Howard, cofundador de PayPal, aquella empresa que fundaron estos dos personajes, es el embajador de Dinamarca. Y acá es el embajador de Dinamarca con jurisdicción en Groenlandia. ¿Le suena? ¿Le suena? Yo ahí pienso que el ejemplo de la unidad entre las corporaciones y el Estado. Porque el tema de que Trump diga que tendría que adueñarse de Groenlandia y Estados Unidos, en realidad aparenta ser un consejo de Palantir. El punto es que hay un personaje que tiene enorme influencia en Groenlandia, pero el Estado norteamericano, a través de Trump, quiere Groenlandia para evitar
evitar que la ruta del norte, la ruta del Polo Norte, que se está deshielando por el tema del cambio climático, tiene una gran influencia en la economía de Rusia y de China, precisamente porque hay flotas de ambos que están navegando en esa zona. Entonces ahí se ve la unidad. Se ve la unidad de un personaje que intervengamos en Groenlandia y Estados Unidos, o mejor dicho, el presidente de Estados Unidos actual, toma al pie de la letra lo que le recomendaron. Bueno, ese software de Palantir se aplicó en Venezuela, Irán y Gaza, como dijimos, pero a su vez en Minnesota. Cuando salían a cazar inmigrantes, los datos venían de Palantir. Porque en realidad Palantir, moldea la política norteamericana y no al revés. Propone la creación de un gran Leviatán. Leviatán fue la denominación que la Ilustración le dio al Estado inmenso que domina a todas las personas, una de los orígenes de la teoría del liberalismo. Entonces propone la creación de un gran Leviatán estatal, a semejanza, imagen del mundo comunista chino. Él admira el mundo comunista chino porque él quiere crear en todo el mundo un gran Leviatán. Se opone a la fuerza del capital. El cachetón de Catechón, oponerse, de Leviatán, se propone desatar la fuerza del capital. Como oposición al anticristo. A ver, esto es textual, ¿eh? O sea, ellos se proponen, con su ser el Catechón, que se propone como opuesto hacia el anticristo. Ahora el aspecto es este. Si resulta que estamos hablando de la guerra de civilizaciones, de la guerra de culturas, y la guerra de civilizaciones es exterminio, la guerra de civilizaciones es genocidio, porque una civilización no se termina eliminando, digamos, al gobierno de determinado país. Una civilización se termina del todo. Y ellos se proponen ser la oposición al anticristo, o son el anticristo mismo. Eso es lo que yo quería transmitirles, compañeros. Hay que tener mucho cuidado con toda esta gentuza, porque ya estamos entrando en un tema del fin de los tiempos. A mí es pobre entender. Un tema del fin de los tiempos porque se está hablando de una empresa de semejante poder, con toda su tecnología, con toda su información, que influye en las decisiones militares, están hablando de anticristo. Y ellos quieren oponerse al anticristo. Y para mí, personalmente, es un peldaño el anticristo. Es un peldaño más para el anticristo. No quieren oponerse al anticristo. O tienen una idea muy distorsionada de lo que es el anticristo, que la verdad que no tiene importancia. Ahora ellos dicen que impiden el catechón, es decir, impedir al anticristo, según ellos, las regulaciones de la tecnología. O sea, si uno regula la inserción de la tecnología en la economía mundial, está a favor del anticristo, según ellos. Y la tolerancia a otras culturas, que para ellos son una amenaza, que con la política, según ellos, posee límites al catechón y acelera la llegada del fin del mundo. Es realmente, no digo espantoso porque no es una palabra muy subjetiva, pero realmente al revés. O sea que se supone que las otras culturas, hay culturas que están a favor del anticristo. Y es así, pero según su jerarquía. Bueno, el grupo de cosas que hacen absorción de las funciones críticas por parte del grupo
de amigos que vienen de Silicon Valley, en realidad son unos grandes pensadores tecnológicos que si estuvieran para otra cosa sería un gran avance para la humanidad. Pero en realidad, como lo que hemos descrito, esto ya toma otro cariz que necesita una respuesta mucho más elaborada y mucho más religiosamente elaborada. Bueno, se dedican a fábrica de armas, gestión de la inteligencia artificial, operan las comunicaciones y hacen una acopilación de datos. Perdónenme, pero hablando de este tema, realmente si me están diciendo que el anticristo somos las civilizaciones que somos ineficientes, las culturas que son ineficientes, sin decir de dónde viene semejante apreciación, a mí me pone nervioso. Bueno, habíamos hablado que el nombre de Palantín, donde sin yo tener ningún conocimiento psicológico ni psiquiátrico, ni mucho menos, ponerle el nombre a semejante monstruosidad, porque para mí es una monstruosidad, de una de las bolas de cristal indestructible de la novela de Tolkien escrita, que derivó en la película El Señor de los Anillos, que es una película para adolescentes. O sea, cómo alimentaron algo que es un pensamiento adolescente para semejante cosa. Eso demuestra lo que ellos son. Perdónenme, yo no tengo conocimiento psicológico. Algún día, ojalá, que los realmente que saben de la ciencia psicológica se remitan al respeto. Y bueno, que por último, quería decir que el catechón es una cita bíblica. Por supuesto, te vuelvo a repetir, traducido al inglés, ¿no? Traducido al griego. Está extraído de la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Está en 2 Tesalonicenses 2.6-7. El que frena. Catechón es el que frena y detiene el anticristo. Bueno, eso es lo que yo quería comentarle a ustedes dentro de mi humilde recolección de datos que tuve, y para que veamos bien este tema del catechón. ¿Quién es el anticristo realmente? ¿Quién es el peldaño del anticristo realmente? Para mí son ellos. Pero lo que valoro a nivel conocimiento, es que es la primera vez que un monopolio de semejante poder económico, de semejante poder tecnológico, tan hundido, es la palabra, pienso que sí, tan hundido en la información bélica para destruir civilizaciones, tome el nombre de que están luchando contra el anticristo. Es la primera vez. Y como se inaugura de esa manera, pienso que el mundo, por lo menos el mundo pensante, digamos, los pensadores que están ahí, hablen como corresponde. Bueno, eso es todo, compañeros.